Ok. Dios me le bendiga, hermanos. Qué placer estar con ustedes una vez más aquí en esta tarde con cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Edilberto Mendoza desde la iglesia Monte de Sión de Martorell. Estamos aquí una vez más para emitir este precioso programa, este ministerio que está bendiciendo, que ha bendecido, está bendiciendo y va a bendecir a muchas personas porque estamos muy comprometidos en lo que es enviar este pan de vida, ese mensaje de la palabra de Dios que transforma el corazón, transforma la mente, que rompe cadenas. Así que en esta tarde tenemos una vez más el placer, el honor de tener al reverendo Víctor Vega, el vicepresidente de la Iglesia Pentecostal Unida en Argentina. Pastor, Dios me lo bendiga. Pastor, bendiciones. Dios le bendiga en gran manera. En verdad estamos muy bendecidos. En esta tarde me siento privilegiado por su invitación, Pastor. Muchas gracias por darme esta oportunidad de ser parte de su programa una vez más. No, pastor, estamos muy encantados con usted. Tal vez este es el tercer programa, pero realmente para nosotros es un gran honor tenerle con nosotros aquí, su tiempo. Usted es una persona tan ocupada. Queremos de decirle mil gracias a usted, a su familia, a la congregación allí en Argentina. Muchas gracias por el tiempo que usted toma para poder traernos la palabra de Dios, para compartir este pan nuestro cada día. Pues este es nuestro deseo. La Biblia dice que si de gracia recibiste, dad de gracia. Y estamos aquí, pastor, para hablar, para charlar acerca de la palabra de Dios, que es tan importante. Hay muchas almas perdidas, hay una iglesia que necesita el alimento, también hay muchas necesidades espirituales, emocionales, de todo tipo en la iglesia. Pero gracias a Dios que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un ministerio, unos dones y ayudan a suplir esas necesidades. Así que, Pastor Víctor, gracias de verdad por estar con nosotros. Yo quiero saludar una vez más a toda la audiencia que se está conectando, todos los hermanos de la Iglesia Monte de Sión, aquí en Martorell, en Barcelona, en toda España, en Argentina y donde quiera que vaya a llegar este mensaje, que Dios me los bendiga ricamente. Estamos muy contentos con que ustedes estén aquí. Algunos son personas muy fieles. Yo quiero recordarles, hermanos, que ustedes nos pueden seguir en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, también en el Facebook. Tenemos una cantidad de programas, una cantidad de series que va a ser de mucha bendición para la familia. Hay temas de familia, hay temas de fundamento espiritual. Bueno, usted puede encontrar una gran variedad, pero en esta tarde vamos a tomar un tiempo muy especial con el pastor Víctor Vega. Nos va a traer un mensaje muy hermoso y luego vamos a tener algunas preguntas. Recuerde que usted puede enviar sus peticiones de oración, usted puede enviar sus preguntas, usted puede interactuar con nosotros porque este programa es para ustedes. Así que aprovechenlo, disfrútenlo, así como nosotros disfrutamos haciéndolo. Tomemos un momentito, pastor, ¿qué tal? Si le parece, vamos a copiar el link, vamos a enviarlo a hermanos, amigos, a compañeros, a todas las personas que puedan, a la familia. Queremos que ellos sean muy bendecidos con este mensaje de la palabra de Dios y que la palabra de Dios corre y sea glorificada. Así que tomamos un momentito nada más, lo compartimos y lo enviamos. Amén. Bien, pastor, ¿qué le parece si antes de empezar hacemos una oración para que el Señor nos bendiga, para que el Señor le use, para que el Señor tome control, nos use los dos, bendiga esta transmisión y sea para la honra y la gloria de su nombre? Pastor, diríjanos, por favor. Amén, Pastor. Muchas gracias. Señor Jesucristo, te damos las gracias por esta bendición tan grande, Señor, y este programa que está dirigiendo nuestro pastor Edilberto Mendoza. Te ruego una bendición grande para él, para la iglesia Monte de Sión y todo el lugar allí en España. Trae bendición a todos los amigos, hermanos y familias y pastores y ministros que se conectan, Señor, a esta red. Bendígale en gran manera. Permita que tu palabra, Señor, sea bendecida en nosotros, en nuestras vidas y haya cabida en nuestros corazones. En el nombre de Jesús pedimos su bendición y todo el resto de este programa sea dirigido por ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
Amén, gloria al Señor. Así que, hermanos, una vez más, si usted se acaba de conectar, bienvenido al Ministerio del Pan Nuestro de cada día, bienvenido a su iglesia Monte de Sion de Martorell. Y si usted un día viene por aquí por Barcelona, está por una ciudad que se llama Martorell, las puertas de la iglesia están abiertas para que usted pueda venir a visitarnos. Venga con gusto, lo vamos a atender como usted merece. Bueno, pastor, sin más, vamos a darle a usted el tiempo para que usted nos pueda dar el mensaje que el Señor le ha puesto en su corazón y luego vamos a ir a pasar con unas preguntas. Así que gracias una vez más por estar con nosotros y predíquenos, pastor, la palabra de Dios. Gracias, muchas gracias, pastor, una vez más. Realmente estoy muy contento, como dije hace un momento, de ser parte de este programa, ya una vez más por este honor, este privilegio, y quiero saludar a toda la iglesia Monte de Sion y extender mi agradecimiento, pastor. El otro día hemos recibido nosotros una ofrenda de parte de ustedes y realmente ha sido de mucha, mucha bendición para la iglesia de La Ferrere, aquí de Tabernáculo de Vida. Les envía un agradecimiento grande a todos ustedes y estamos muy, muy bendecidos por eso. Pedimos que Dios los bendiga en gran manera, al 100 por 1, lo que ustedes han invertido con nosotros. Y bueno, este tema que usted me habló, que está dando ahora, yo creo, como habíamos dicho antes de comenzar el programa, pastor, es un tema muy importante, y cuánto nos hacía falta a nosotros aprender sobre esto, ¿no? Eh, Allá en el libro de Isaías 40:27, quiero compartir un poquitito con este pasaje, eh, como la introducción a todo el resto del programa. Eh, este programa o este tema, ¿no?, de levantar al caído es tan importante ahora para la iglesia a nivel mundial. En Isaías 40:27 nos dice el profeta, dice: ¿por qué dices, es Dios hablando al pueblo de Israel, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, dice, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En verdad, todos nosotros, hay algo que me encantaría que pudiéramos, me hubiera gustado entenderlo antes, pero ahora por lo menos a todas las personas que pueden estar escuchando, es saber primero que no somos infalibles, que no somos todopoderosos, y por supuesto que a la hora de estar en avivamiento no nos creamos invencibles. Yo creo que esa es una de las partes que mucha gente ha fracasado, porque en pleno avivamiento nos creemos casi invencibles. Pablo dijo una palabra muy clave y él dijo: todo lo puedo. Y realmente eso es una palabra muy, muy poderosa que muchas veces nosotros hemos usado. Pero lo que continúa de esto es que en Cristo que nos fortalece. Así que lo otro que tenemos que saber siempre y es tener presente que el primer interesado en que se levante el caído es Dios. Y el segundo, que podríamos decir que no está interesado, es el enemigo. Y nosotros debemos saber que él es acusador. El enemigo es nuestro principal acusador. Cuando una persona ha pecado, cuando una persona ha fallado a Dios, mire, el primero en hablarle a la mente, a la conciencia, es Satanás. Allí es donde el enemigo usa la conciencia del hermano o de la hermana para decirle: ¿con qué cara estás viniendo a la iglesia? ¿Con qué cara te presentas delante de Dios, de un Dios santo? Son las palabras que vienen a la mente de aquella persona que quizás ha fracasado, quizás ha caído, quizás ha fallado.
y el enemigo está ahí y no le permite porque le dice, ¿con qué cara estás levantando la mano? ¿Con qué cara alabas a Dios? Mira, ya se enteraron todo. Quizás comienza a perseguirse, como dice la Biblia también, huye el impío sin que nadie lo persigue, se persigue solo. Y mira cómo te miran los hermanos, seguro que están pensando que no tienes vergüenza. En fin, un montón de pensamientos pueden venir a la mente de esa persona, pero Dios siempre tiene una palabra para ayudarnos a nosotros. La Biblia dice que Él está dispuesto a perdonar a aquel que se ha arrepentido. Y también dice que el justo cae. Si el justo cae, Proverbio dice, porque 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse, dice, mas los impíos caen en el mal. Dios es el primer interesado en que se levante aquel que ha caído. Dios hablando por medio del profeta Isaías, él dice allá en el 40:27 que leímos, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Y él hace una reflexión con aquel que probablemente, si usted mira anteriormente a estos versículos, en este mismo capítulo, el Señor habla acerca de enderezar camino, de venir, de que una voz va a salir en el desierto y lo torcido se va a enderezar y lo áspero se va a allanar. Eh, eh, entonces Él está diciendo que para que la presencia de Dios, para que Dios venga y haya avivamiento allí y haya salvación en aquel lugar. En otras palabras, Dios estaba diciendo ya antes de estos pasajes, diciéndole, el pecado es grande. Y en otra parte, en el primer versículo le dice, tu pecado ha sido pagado doble. Has pagado doble, pero ahora la misericordia de Dios viene para ti. Es decir, Dios siempre está interesado en levantarnos. Por supuesto, la causa, la consecuencia del pecado, por supuesto, el hombre lo tiene que pagar, lo pagará, pero no quiere decir Dios que será condenado inmediatamente. Dios al arrepentido, si puede allanar el camino, si puede enderezar sus pasos, Dios está dispuesto a perdonarle, a ayudarle. Por eso Él dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Él creó los confines de la tierra, Él no desfallece, no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se caen, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es decir, levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Me llena de esperanza estos pasajes porque no somos infalibles. El gran problema es cuando nos creemos que somos más de lo que somos. Pero Dios en su misericordia nos habla de que probablemente caemos, que no nos hagamos tan orgullosos porque podemos llegar a caer. Por eso el mismo apóstol dice que el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, el peor enemigo que tenemos nosotros no es tanto el de afuera, sino dentro de nosotros mismos. Aquel que nos hace orgulloso o que nos podemos deprimir por el mensaje del acusador. Si usted mira los primeros versículos de este capítulo, como dije hace un momento, Dios le dice, el precio de tu pecado has pagado doble. Sin embargo, la misericordia de Dios volvemos a notar que realmente son nuevas cada mañana. Dios quiere al arrepentido y Dios quiere ayudarnos, Dios quiere bendecir. Y realmente el caído puede levantarse, pastor, puede levantarse. Y de ahí podemos ir ahora al resto del programa, pastor. Pero era mi pensamiento, porque Dios es el primer interesado en ayudarnos a levantarnos y a recordarnos que Él es grande, que Él no se cansa, que nosotros nos cansamos a veces de perdonar a alguien, pero nuestro Dios no se cansa de perdonarnos. Él no se fatiga. Nosotros nos cansamos, nos fatigamos, los jóvenes flaquean, caen, pero los que esperan al Señor,
no solamente que no decaen, sino que aumenta sus fuerzas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, levantarán alas como águilas. Entonces, es tremendo el nivel que hay de aquel que de verdad confía en su Dios, como aquel que se tira en la lona, como quien dice, y escucha más el mensaje del enemigo, que es el que nos acusa o acusa a la persona que ha fracasado. No sé qué dice usted, pero ese es mi pensamiento de unos minutitos nada más rápido. Amén, pastor. Qué tremendo, pastor. Qué palabras tan preciosas, qué palabras tan profundas. Realmente, hermanos, estamos hablando de cómo levantar al caído, cómo levantar al caído. ¿Sabe, pastor Víctor, que una de las cosas que más me agradan a mí de la palabra de Dios es que la palabra de Dios no esconde tanto lo bueno y tanto lo malo de cada personaje bíblico? Y esto nos da una tremenda enseñanza en que Dios permitió que se escribiera esos pasajes oscuros, lamentables o tristes de esos grandes hombres de la fe. Por ejemplo, el primer hombre de Adán pecó, luego vemos cómo Caín mata a Abel, vemos que realmente el pecado cuando entra por medio de la desobediencia, ya luego entra un abanico de diferentes formas, de diferentes maneras de cosas incorrectas, de cosas injustas. Tenemos esta maldad arraigada ya en el corazón, en el espíritu, en el alma del ser humano. La Biblia dice que el hombre creó al hombre bueno, pero luego ellos buscaron muchas perversiones. Encontramos a un hombre como Abraham, pastor, que cometió sus errores, a Jacob, el suplantador, a Moisés, que mató a un egipcio. Encontramos a David, que cometió también, hizo un censo, también cometió adulterio. Encontramos a Pedro negando al Señor. O sea, es decir, cada personaje bíblico encontramos tantas cosas buenas, cosas malas, y el apóstol Pablo dice que estas cosas sucedieron como ejemplo. Así que, hermanos, Amén. pastor, este tesoro está en vasos de barro, ¿cierto? Amén. Sí, este Amén, tesoro está en pastor. vasos de barro y la Biblia dice, incluso la palabra de Dios nos dice, por cuanto todos Ujú. pecaron. Es decir, no hay nadie no hay, dice, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Es decir, todos hemos Amén. pecado y hermanos y hermanas, incluso haber llegado a Cristo, habernos arrepentido, habernos bautizado, habernos, digamos, haber sido llenos del Espíritu Santo, tampoco nos exime ni esto que estamos diciendo es una licencia para que hagamos lo que queremos, pero somos humanos, somos un material frágil, débil, lleno de pasiones, de cosas incorrectas, que estamos en un proceso y donde vamos a Amén. tener tal vez caídas, vamos a tener desilusiones, decepciones, pero queremos hablar un poco más profundo, pastor. Aquí tenemos unas preguntas y estas preguntas para poder desarrollar este tema de cómo levantar al caído, Mm. porque muchos nos preguntamos cómo empieza el proceso de caída en un cristiano, cómo comienza a darse esta caída. Amén. Cómo quisiéramos saber eso, ¿no? Todo. Pero hay una causa, pastor. O sea, ninguna cosa es de repente. Hace un tiempo estuve tocando ese tema de repente, ¿no? Allá en el aposento alto, dice, de repente vino del cielo un estruendo. Ahora, para nosotros fue de repente, pero no para los que estaban ahí, porque lo estaban esperando. Ya estaba el proceso, tenían 10 días orando. Bueno, muchas veces nosotros miramos a la persona y decimos, de repente vemos el manifiesto de algo que viene gradualmente, viene de a poco. Hace un tiempo atrás escuché, no un tiempo, ya hace años atrás escuché y nunca me olvidé de un mensaje que predicó nuestro pastor Jorge Mendizábal, la caída gradual de Judas. No sé si usted lo habrá escuchado o si alguien lo habrá escuchado, pero la caída de todo cristiano no es de repente, no es de sorpresa. Para los que cuando se manifiesta así, de repente se descubre la caída de él, pero es algo que viene gradual y me gusta usar y quiero usar
vio la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano, me encanta esa parte y le he dado un sentido. Uno le puede dar mucho sentido, pero tanto la acción del buen samaritano como la acción del que desciende a Jericó. Entonces aquí vemos dos partes. Una, la de el buen samaritano, que es un representante, podemos decir, de Dios o del Hijo de Dios, que se esfuerza en ayudar a aquel que se ha caído. Y el que desciende, que es un representante del que cae, del que sale de Jerusalén, del que sale de la cobertura de Dios, del que sale del aposento de Dios para ir en camino a Jericó. Y Jericó es un representante del mundo, de la vida sin control, donde nadie le puede decir nada. Quizás personas que han estado metido en la iglesia, pero mirando hacia Jericó, comenzó a caminar hacia Jericó y allí fue golpeado y allí fue herido. Entonces va gradual el asunto. En realidad, este tema de levantar al caído, me encanta el ejemplo del buen samaritano, pero como dice usted en su pregunta, ¿cómo comienza el proceso de la caída? Es de a poco, pastor, es de a poco, no es de un día para el otro. Comienza ya no teniendo, y como dije al principio, yo creo cuando a veces nos creemos que estamos bien, ya no necesitamos orar tanto, ya no necesitamos leer tanto, ya no queremos ser tan fieles. Al principio, el pastor nos dice algo, con mucho gusto lo hacemos, pero después de un tiempo ya estamos mirando que por qué yo siempre, por qué no lo puede hacer otro. Ya comenzamos a mirar defectos, comenzamos a mirar las faltas de otro para justificar las propias nuestras, y poco a poco ya no tenemos las oraciones profundas, ya no nos interesa tanto meternos tanto en las cosas de Dios. Incluso algunos poco a poco, por si es joven, quizás en la universidad, en la escuela, un poco de música, se hacen ciertos permitidos, porque el culto del domingo estuvo poderoso, pero el resto de la semana, poco a poco se van apartando, permitiendo chistes verdes, cosas, mirando cosas por el internet, poco a poco. Quizás durante la semana van mirando ciertas cosas, van escuchando ciertas cosas, van haciendo ciertas cosas. Poco a poco están saliendo de Jerusalén y están yéndose hacia una mirada, pensando, no, total, todavía lo puedo visualizar, todavía el domingo será poderoso, pero durante la semana van perdiendo ese contacto de intimidad con Dios. Cuando quieren darse cuenta, ya están bastante lejos. Me parece para esa pregunta, pastor, no es de repente, es poco a poco. Amén, pastor. Realmente las técnicas y las tácticas que utiliza nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, son innumerables. Si a eso, pastor, le sumamos a esta naturaleza pecaminosa, llena de pasiones, llena de malos deseos, o sea, realmente es un cóctel que realmente es un caldo de cultivo para que en cualquier momento suceda algo. Realmente la palabra de Dios nos dice que a nosotros que hemos nacido del agua y del espíritu, que debemos de alimentar el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Lo que usted estaba diciendo, cuando se comienza a relajar esas rutinas, esos hábitos espirituales, y se comienza a alimentar un poco como que los deseos de la carne, un descansito aquí, esto no es tan malo, esto no está esto, y poco a poco, cosas pequeñas, como dice Salomón, dice que cazad las zorras pequeñas, pues ellas son las que echan a destruir los grandes viñedos. Y realmente, pastor, si nosotros nos podemos dar cuenta, pastor, que realmente las estadísticas dicen que cuando se le pregunta a cristianos, a hijos de Dios que cayeron en pecado, que se apartaron, la estadística termina dando el reporte que habían dejado de orar, habían dejado de leer la Biblia, habían dejado de asistir a la casa de Dios.
Así que todo lo que usted Amén. está diciendo es una correcta realidad, pastor. Es un descuido cristiano, es un relajamiento. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo dijo que nosotros corremos peligro a todo momento. Es decir, un día, un cristiano no se puede dar un día de vacaciones, pastor. ¿Verdad? Aunque sí, pastor, podemos tomarnos muchas vacaciones. Yo siempre digo, tómese todas las vacaciones que quiera, pero lleve a Jesucristo con usted, porque las Así es. vacaciones no sería vacaciones si dejamos a Jesucristo a un costado. Ahí Me, sí que estamos en verdadero peligro. Me faltó decir eso, vacaciones espirituales, porque claro, usted puede tomar Ah, vacaciones, usted puede tomar un fin de semana, pero si usted se desconecta totalmente de su relación con Dios, ahí esa grieta, esa fisura, esa puerta que abrimos, Satanás, esta carne, la tentación. También la palabra, también me viene a mí en la mente, pastor, que dice el apóstol Santiago, dice que cada uno es seducido cuando de su propia concupiscencia es atraído. Esos amén. deseos arraigados en nuestros corazones. Es en nuestra mente, pastor, donde se originan esas grandes batallas. Pensamos que es en Irak, pensamos que es en Afganistán las batallas, pero realmente las grandes batallas donde se gana o se pierde es en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ¿verdad, pastor? Amén, pastor. Por eso también estaba diciendo temprano eh, que el peor enemigo a veces no está alrededor nuestro, sino dentro de nosotros mismos. Y no Sí. sé cómo es en España, pastor, pero aquí muchos hermanos, eh, han- bueno, he visto el concepto a través de los años, el concepto de vacaciones es que se van de vacaciones, pero le abarcan a todo, ¿no? A la parte espiritual y a la parte física. Entonces, y en ese tiempo se hacen muchos permitidos. Y cuando vienen de vacaciones, vienen tan carnales que todo le molesta, si el culto es largo, si la prédica es larga, que dijo lo que no tenía que decir, que no me gustó ese tono, que no estaba muy fuerte la música, pero un montón de otras cosas porque han venido se han relajado demasiado afuera, pensando, bueno, el domingo estuvo fabuloso, ahora me voy allá y el Señor sabe, y es otra de las cosas que no sé si allá se dice, pero acá lo dicen, Dios sabe que soy carnal, Dios sabe que soy humano, Dios sabe, y lo hacen cómplice a Dios de sus propios pecados. Oh. Tremendo eso, pastor, que usted está diciendo. Sí, realmente, sí, a veces hasta le echamos la culpa a Dios de por qué no nos libró de la tentación, inclusive. Pastor, realmente nosotros también tenemos que saber, nosotros tenemos que darnos cuenta, nosotros tenemos que darnos cuenta, pastor, de que no le podemos dar ni un minuto, no le podemos dar ni un milímetro al enemigo, no podemos Exacto. descuidarnos. Me vino la palabra, el versículo de la palabra de Dios, el versículo de la palabra de Dios que dice, ten cuidado de ti mismo, dijo el apóstol Pablo Amén. en los libros de los Gálatas, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pastor, nos llega otra pregunta que es, ¿qué está pasando? Perdón, qué consecuencias trae el pecado en la vida de un cristiano? ¿Qué consecuencias? Hablemos un poquito de las consecuencias. Wow. Realmente eso es bastante profundo y no lindo. El diablo ofrece una libertad con cadenas escondidas, una felicidad mentirosa, un placer momentáneo con consecuencias muy graves y de mucho dolor. Mire, les cuento algo, no sé si usted lo habrá visto, pero vi un video el otro día, un video que lo hicieron con toda la intención de dar a entender a las mentes de la ingenua, dice, del ser humano, de cómo trabaja el diablo en las mentes ingenuas del ser humano que se cree firme. Dice que en este video es una fábula que el hombre murió y se fue al cielo y se encontró en la puerta un hombre con una barba muy grande y le dice que están en campaña allá en el cielo, dando un libre albedrío a todas las personas que mueren en esos días y que las personas pueden escoger eh, lo, eh, lo mismo que podía hacerlo en la tierra, pero le dan la oportunidad de hacerlo en el cielo, si ir al infierno o si ir al cielo. Y entonces dice esta fábula eh, o esta ilustración, de que el hombre estaba un poco tímido y dice, ¿cómo es posible que esto sea? Pero
La persona que lo recibe ahí le dice, mire, aproveche, es una oportunidad única en esta campaña y no es para siempre. Así que, total, si no le gusta, usted puede regresar, puede estar 24 horas allí en el infierno o en el cielo y usted escoge dónde quiere ir. Entonces, este hombre dice, a mí me han dicho que en el infierno se sufre, voy a ver si es cierto. Si tengo, ¿puedo volver a las 24 horas? Claro, le dice. Bueno, entonces se fue al infierno y en el infierno dice que llegó, habían luces prendidas, estaban todos con de fiesta, habían muchas mujeres, estaban tomando en el bar, estaban paseando, estaban muchos placeres, había música y era todo muy divertido. Y el hombre dice, esto es el infierno, Dios mío, esto es hermoso. Bueno, estuvo esas 24 horas ahí que le pareció como si hubiera sido una sola hora. Entonces se vuelve de nuevo, lo sacan de ahí y dice, bueno, ahora tienes que ir al cielo para ver si te gusta. Y se va al cielo y está las 24 horas, dice la fábula, dice, saltando de nube en nube, tocando la arpa, todo contento, pero mucha paz, mucha tranquilidad. Y él dice, no, esto es aburrido. Cuando llegó de nuevo, dice, bueno, ¿dónde quiere ir? Por supuesto que quiero ir al infierno, porque allá sí que hay fiesta. Y cuando lo sacan y lo envían y lo tiran en el infierno, y cuando entra en el infierno de nuevo, ya no ve nada de lo que había visto. Y vio, dice que era todo grito, llanto, fuego, tormento, gusanos. Y él dice, pero esto no es lo que vi yo ayer. Y dice, no, ayer estábamos en campaña. Así que ahora esta es la realidad. Entonces, bueno, lo que quiero decir, me gustó esto y lo digo porque en verdad, ¿cuáles son las consecuencias del pecado, la cosa, la consecuencia de un cristiano? Eh, Cuesta mucho el regreso de un cristiano. Si ponemos el ejemplo de David, por ejemplo, las consecuencias de su pecado. David era como el corazón de Dios y quizás él no lo midió como esta fábula, ¿no? Pero mucha gente cree que estar en la iglesia es aburrido porque ahí no te permiten bailar, no te permiten pintarte, no te permiten esto, no te permiten... Yo siempre digo, nosotros permitimos todo. El que no permite es Dios. Dios es el que marca esa línea. Nosotros, usted no tiene que agradarnos a nosotros, tiene que agradar a Dios. Y cuando Dios libera, no necesita esas cosas para ser feliz ni para sentir paz. Entonces, eh, pero para muchos la iglesia es aburrida y el mundo es divertido. Entonces, por eso esa fábula. Ahora, si miramos el ejemplo en David, David tenía el corazón como de Dios y Dios lo amaba, lo amaba, lo amaba. Era un varón de Dios de la cabeza a los pies, como decimos todos. Un hombre admirable, un espíritu admirable, un líder admirable. No había hombre como él. El hombre fue ungido rey y sin embargo pasaron muchos años para que él tome el rey, mantuvo ese respeto, nunca se apartó de Dios, hasta el momento que se relajó, hablando de lo que habíamos hablado anteriormente. Se relajó, todos se fueron a la guerra, él quedó ahí solito mirando y desde el balcón vio a esta mujer Betsabé y terminó pecando. Ahora, en su sentido, en su corazón, él no se dio cuenta, yo creo, la magnitud de ese pecado, como muchos cristianos que no se dan cuenta la magnitud, el precio o la consecuencia. Entonces, yo creo que él no se dio cuenta porque cuando vino Natán y le comentó de aquel que tomó la ovejita de aquel hombre único, y él dijo, ese es digno de muerte. Bueno, ese eres tú. Bueno, cuando él se encontró con Dios y Dios le dio para elegir qué castigo quería y él prefirió quedar en las manos de Dios, aunque Dios lo amaba, la consecuencia, pastor, fue muy alta, muy alta. Sus hijos, su hijo mató a su hija, su otro hijo mató a este otro hijo, su otro hijo lo buscó a él para matarlo, tomó sus mujeres, lo avergonzó en público.
el dolor, realmente Dios perdona, pero las consecuencias, pastor, son muchas veces inevitables. Dios nos ama. O sea, ¿por qué llegar a esas instancias? Las consecuencias son muy, muy, muy altas. Así es, pastor. Realmente si nosotros nos detuviéramos un poquitito a reflexionar y tuviéramos un poquito de luz, pastor, y nos pudiéramos a pensar en las consecuencias de lo que nos va a venir en el futuro, tal vez muchos no haríamos ese paso, no albergaríamos ese deseo, no cometeríamos ese pecado. Pero, pastor, hay algo que ya a mí me llama mucho la atención y lo digo porque es una realidad. Qué misericordioso es Dios, qué misericordioso es Dios, de que Amén. antes de que caigamos en el pecado, Dios siempre nos advierte. Dios siempre ¿Verdad? manda una palabra, Dios siempre manda un sueño, Dios siempre te manda una persona. O sea, él utiliza varios métodos para librarte. ¿Qué dice la Biblia? En Job capítulo 33 dice que Dios le habla al hombre de muchas veces y de muchas maneras, pero el hombre no entiende. Le habla por medio de sueños, dice para detenerlo, para que no cometa esa mala obra. Pero usted sabe, pastor, a Amén. veces aprendemos por consejo o a veces aprendemos por el dolor. Y a veces casi siempre Amén. aprendemos por el dolor. Y sí, realmente la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es la muerte. O sea que la persona Amén. que se embriaga puede perder la familia, puede enfermar su cuerpo, el que se droga también, la persona que comete adulterio puede perder su familia, puede traer dolor a los hijos, a persona que fornica puede contraer enfermedades de transmisión sexual, puede tener embarazos no deseados. Bueno, en Amén. fin, cada pecado trae una serie de consecuencias y el pastor, hay una cosa que tenemos que traer aquí a la luz y es que como se escucha grandes hombres de Dios hablar, que tú controlas tus decisiones, pero no controlas las consecuencias. Tú controlas las ¿Verdad? decisiones, pero no controlas las consecuencias. Así que, pues, pastor, ya nos ha hablado usted acerca de cómo empieza el proceso de la caída, cómo empieza el proceso del pecado de una persona, las Ujú. consecuencias que trae el pecado en una persona. Pero ahora, pastor, hablemos de ya el cristiano, el hijo de Dios que ya ha caído, que está en el pecado. ¿Qué estará pasando por la mente de ese hijo de Dios, de esa hija de Dios que ahora estaba en una altura, estaba en un nivel, ahora se ve en el suelo, se ve caído? ¿Qué cosas le estarán rondando por la mente? ¿Qué estará pasando, pastor, en la persona que ha caído? Tremendo, pastor. La verdad no he pasado por ese lugar. Gracias, como usted dice recién, a la gran misericordia de Dios. ¿Cómo es Dios? Y nos habla. Déjeme que volvamos un puntito atrás y le cuento un pequeño testimonio personal mío. Yo estaba soltero, vengo de una vida muy, muy mala que era en el mundo. Dios me llenó con Espíritu Santo, me vine al Instituto Bíblico a prepararme y mi mente era todo Dios, ¿no? Era consagrado completamente al Señor. Yo quería una mujer para casarme y levantar una iglesia. Y me había puesto de novio, yo estaba en el instituto ya en el último año, perdón porque me entró una llamada. Eh, Estaba en el instituto en el último año y resulta que tenía una novia y, y yo había planeado salir con esa novia y íbamos a pecar los dos. Estaba todo planeado para pecar. Entonces, esa noche yo tenía temor, no quería hacerlo, pero me atraía mucho la idea. Le cuento abiertamente, esto no es un secreto, lo he contado a los jóvenes a veces, cómo es Dios en su misericordia. Pero yo esa noche, al otro día íbamos a salir con esta joven, íbamos a ir a un lugar a pecar. Y eso de las 3 de la mañana, yo estoy soñando que voy corriendo sobre la cima de una montaña, porque a mí me gustaba mucho hacer maratón. Entonces yo estaba corriendo, haciendo un maratón y, y desde las nubes una voz muy potente me grita, lee el Salmo 4:4.
lee Salmo 4:4. Y yo seguí corriendo, pero era tan insistente eso que me hizo despertar, y yo cuando desperté estaba llorando. Entonces volteé hacia la mesa donde tenía la luz, tomé la Biblia y leí el Salmo 4:4, lo cual nunca me he olvidado de ese salmo. Dice: temblad y no pequé, meditad estando en vuestra cama. Pastor, cayó el Espíritu Santo sobre mi vida. Yo hablaba en lengua, le pedí al Señor que me perdone, que me ayude, que no quiero pecar. Gracias por avisar, gracias por salirme al encuentro. Y le dije al Señor: Señor, yo voy a ir mañana, pero no voy a pecar. Y al otro día yo salí con esa joven y le conté el sueño. Y ella me dijo: está bien, no pequemos, no lo hagamos. Y pasamos el día juntos. Ahora usted me pregunta, ¿qué está pasando por la mente de un cristiano que ha caído? La verdad no puedo saber, porque por la gracia de Dios no llegué a ese nivel. Pero por lo que leo en las Escrituras, hablando otra vez de David, David se sintió morir. Y yo creo que un cristiano que amó a Dios con toda su alma, él se siente morir. Por eso que él comenzó su Salmo 51, diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Él sabía y se agarró a esa promesa. Es más, viene bien como consejo para aquel que está en una situación semejante, que sepa que las misericordias de Dios son grandes, pero él se humilló delante de Dios y dijo: borra mi rebelión. Y pidió, se sintió sucio, se sintió inmerecido delante de Dios, pero sabía que solo Dios puede limpiarle. Por eso que él gritó en el verso 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y la tercera parte dice: porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Reconoce que pecó solamente contra Dios. Contra ti he pecado, y si he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad, esa es la única parte que él se siente como, puedo decir, la parte del verso 5, es cuando él como justifica su pecado, porque fue concebido en pecado y en maldad fue formado. Pero termina en el verso 7, dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y lo otro es, dice: hazme oír gozo y alegría y se recreará mis huesos que has abatido. Crea en mí, verso 10, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué estaría sintiendo una persona que ha pecado? Yo creo que se debe sentir, si de verdad amaba a Dios, se debe sentir que está muriendo. Pero a la vez es la única manera de ser levantado. Es cuando reconocemos que no podemos solo. Es cuando reconocemos que no, con nuestras fuerzas no podemos llegar a ningún lado. Pero sus misericordias, su palabra está llena de oportunidades para aquel que ha caído. Nada más que nadie se lo dice. Quizás nadie, la iglesia, como decíamos, no está totalmente preparada para ayudar en ese aspecto. Pero gracias a Dios, a las tecnologías y a estos programas, que la gente puede oír y pueda crear una esperanza aunque haya pecado. Amén, pastor. Realmente, pues las personas que han fallado, pues realmente todos hemos fallado, todos hemos pecado. No hay justo, como hemos dicho, algunos de una manera, otros de otra manera. La Biblia dice que aquel hombre que no peca, pues es un varón perfecto, justo. Pero realmente, por eso el Padre Nuestro nos dice, en el Padre Nuestro dice que cada día debemos de decir: Padre, perdónanos. Porque yo creo que cada día nosotros cometemos algunas pensamientos, Amén. algunas palabras, algunas expresiones
porque tenemos que recordar que solamente santo es nuestro Dios. Él es 3 veces santo. Entonces, pastor, realmente lo que está pasando en el corazón de una persona apartada, una persona que ha pecado, que ha caído, que ha cedido a la tentación, que ha cedido a los ofrecimientos del diablo, o como hubiera sido la caída, se siente que ha perdido la fe, ha perdido la esperanza, se siente que Dios ya no le va a escuchar, que Dios ya le dio la espalda. Se siente lo peor, como usted acaba de decir, realmente siente morir. Y es una gran pena porque lastimosamente hemos visto en la palabra de Dios como grandes hombres no pudieron llegarse a recuperar, grandes mujeres no pudieron llegarse a recuperar. Hemos visto a lo largo de nuestra vida cristiana pastores, músicos, diáconos, líderes, pastor, todos estamos en la diana del enemigo, todos todos en nuestro corazón albergamos esas semillas de desobediencia o de rebeldía, aunque el que ha nacido de nuevo no peca, dice la palabra de Dios, pero pues realmente mientras que estemos en esta carne, pues es una batalla diaria, pastor. Amén. Y realmente la persona que está así en ese momento no es una angustia, es una desazón, es un desasosiego, es una situación muy, muy, muy compleja. Pero pastor, ahora hay una gran Amén. pregunta que se nos hace y es, ¿qué papel juega la iglesia? ¿Qué papel juega la Amén. iglesia a la hora de ayudar, a la hora de restaurar? Porque, pastor, si la palabra de Dios habla de restaurar, si la palabra de Dios Ujú. utiliza el término restituir, es porque Ujú. el Dios del cielo y de la tierra ya en su mente sabe que la persona puede fallar o va a fallar, pero que tiene esperanza. Es más, pastor, la Biblia me dice que en Primera de Juan, capítulo 1, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Ujú. justo para perdonarle. Y Ujú. Para esa perdonar. carta de Primera de Juan, no se le está escribiendo a los incrédulos, se le está No, escribiendo a los a la iglesia. creyentes, a los conocedores, a los que están bautizados, a los que tienen el Espíritu, tenemos el Espíritu Santo. Ahora, no estamos diciendo nosotros que usted tiene licencia para pecar. No, 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 por supuesto que No. no. Ni siquiera Dios le da esa licencia para que peque. Pero alguna manera Dios dice que él sabe que cometeremos errores, sabe que fallaremos, por eso nos va a advertir. Y él también, pero por eso nos dice que si alguno hubiere pecado, recuerden, abogado tenemos para con el Padre. O sea, hay esperanza. Pero pastor, ¿qué papel juega la iglesia a la hora de restaurar al hermano caído? Tremendo, pastor. En realidad, la iglesia tenía un mal papel, puedo decirlo abiertamente, por los años que he estado en la obra, no hemos sabido tratar estos temas. Y una de las cosas es porque la persona que cae en pecado normalmente se siente humillado o descubierto, y eso lo hace tener actitudes difíciles. Por ejemplo, Caín. Caín, el primer ejemplo que tenemos de que cayó en pecado, su primera actitud fue de soberbia delante de Dios. Y eso es un fruto natural de la persona que cae en pecado. Se pone inmediatamente con una actitud de soberbia ante su autoridad. Mire que él le dijo a Dios que soy guarda de mi hermano. Algo soberbio nace inmediatamente después de la persona que cae en pecado. Y esas actitudes son las que ha hecho que la iglesia también no actúe o se olvide de que la iglesia es una herramienta de Dios para ser usado en misericordia. Entonces, por eso también está el dicho que comentamos, es que el peor ejército de la tierra y único que mata a sus compañeros es el ejército cristiano, porque no comprende los porqué del caído. Y la iglesia en realidad, como usted nos estaba diciendo, todos esos pasajes y la de Primera de Juan, donde habla de que Dios está dispuesto a perdonar. Ahora, si se nos rompe, es cuestión de analizar, ¿no? Si se rompe un auto, nosotros lo arreglamos porque nos interesa, no lo tiramos. Si la puerta de la casa se rompe, también la arreglamos, no, no tiramos la casa, no abandonamos la casa. Nunca desechamos incluso aún las ropas nuestras. Si algo se daña,
tratamos de arreglarla antes de tirarla. Así que si tenemos esa actitud de restaurar las cosas que amamos y que nos sirven a nosotros, se imagina, Dios nos ha usado a nosotros como restauradores y nos llama a nosotros a ser eh, un, ¿cómo es? Un embajador, ¿no? Dice que nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿no? Somos el medio, no somos quienes perdonan, no somos quienes sanan, no somos quienes han pagado el precio de la sangre de ellos, pero muchas veces nos ponemos en la línea de jueces y no del verdadero papel que corresponde a la iglesia de ser un embajador, de ser un vocero del cielo y que puede ayudar a la persona a restaurar. Y otra vez toco el tema del buen samaritano. El buen samaritano no le dijo, ¿por qué estás acá tirado? Mirá cómo estás, ¿por qué saliste de Jerusalén? ¿Quién te mandó? ¿Viste lo que te pasó? En vez de decir eso, dice que él lo tomó y lo cargó y lo llevó al mesón y lo curó y pagó. Y dijo, si algo más gastas cuando yo vengo, te lo voy a pagar, pero sanalo. Entonces, ese es el trabajo de la iglesia, pero nos cuesta, de verdad nos cuesta. ¿Por qué? Porque la persona que cae en pecado, el primer fruto que sale de ello es una soberbia. Es una soberbia, contesta mal, mira mal, se enoja fácil. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de él que no es Dios, por supuesto, es el fruto del pecado en la persona. ¿Entiendes? Sí, así es, pastor. Realmente sabemos que es un papel crítico, pastor. Una persona que ha fallado, que ha caído, está como en la UCI, está como entre la vida y la muerte. Está entre que Ajá. se recupera o se pierde para siempre. Y realmente es lo que usted dice, pastor. No fuimos entrenados, no fuimos capacitados. Realmente, más bien, yo recuerdo años, muchos años atrás, en la iglesia no se nos decía, si ves a aquel hermano que se apartó o aquella hermana que falló, si no lo saludes, no le hables, crúzate la calle, no comas con él. Es como si, como quien dice, si tuviera la peste, ¿cierto? Y yo comprendo, y qué bueno que usted acabó de decir, pastores, el fruto que manifiesta una persona que ha caído habla mal, se expresa mal porque es esa reacción. Pero realmente, pastor, tenemos que saber que la iglesia es ese instrumento. Yo me pongo a pensar, pastor, la Biblia dice que la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y pastor Amén. Víctor, cuando usted se corta, ¿qué pasa? Todo el cuerpo trabaja para sanar. Todo el cuerpo Ujú. trabaja para recuperar. Ahí están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, está aquí, está acá, está esto, y comienza, se sana, se cura. Entonces, la iglesia está llamada a no cerrar la puerta. La iglesia no está llamada a mirar hacia otro lado, como usted bien dice en el samaritano, el sacerdote siguió de largo, el levita siguió de largo. Entonces, la iglesia juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que lastimosamente han habido bajas, hay bajas y habrán bajas porque este camino es largo y esto es una guerra Ujú. espiritual. Estamos en la milicia espiritual, la milicia del ejército del cielo de Dios, y van a haber bajas, van a haber fallos, van a haber caídas. Entonces, aquí es importante, yo me pongo a pensar, pastor, si, no sé si usted fue al ejército, pero si usted va al Sí. ejército, si usted fue al ejército y está con sus compañeros, aunque sea de otra provincia, y a veces en nuestros países hay sectores que no se llevan, no se congenian por cultura. Pero si usted le Ujú. toca con un cordobés, por decir algo, allá en Argentina, y usted es de Ajá. Buenos Aires, en Colombia, un bogotano con un paisa o con un caleño, de repente hay diferencias, pero cuando estamos enfrentando al enemigo, en ese Ujú. momento nos unimos. En ese momento, si te ¿Verdad? caíste, yo te voy a levantar. Muy difícil que te deje tirado. Entonces,
A veces, pastor, están más unidos los mismos, el reino de Satanás está más unido que a veces la misma iglesia, gloria a Dios. Entonces, pastor, la siguiente pregunta que nos llega y Tremendo. es la siguiente, está muy interesante, pastor, esto tendríamos que hacer una serie porque esto no tenemos Ajá. una cultura de restauración y me llama mucho la atención porque usted es parte del equipo de Restaurando Familias en Argentina durante muchos años y es un ministerio que ha Amén. bendecido enormemente a muchas personas. ¿Y por qué se hace un Amén. ministerio de Restaurando Familias? Porque va a haber heridas, porque va a haber fallos. No es que Ujú. profeticemos, no es que deseemos, no es que, como quien dice, nos gocemos, pero es que es una realidad de lo que pasa. No es que estemos Sí, apoyando el pecado. Muchas veces, pastor, se tiene a veces nos podemos entrar en un sistema religioso, en un sistema legalista, en un sistema de que yo soy santo, yo soy salvo por las reglas, porque no esto, pero por dentro olvidamos la gracia y la misericordia que decía el Señor, ¿cierto? Pastor, la amén. siguiente Amén. pregunta es, ¿cómo podemos restaurar al hermano caído? O sea, un hermano que encuentra a otro hermano caído, o un grupo de hermanas, a una hermana caída, un grupo de hermanos, ¿cómo es el proceso? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que decir? ¿Qué se debería hacer? Yo creo, pastor, que eh, qué lindo este tema, ¿no? Porque de verdad nos hace falta mucha preparación. Y como decíamos y tomamos ese punto de que la persona que cae en pecado, su primer fruto es un enojo, es una soberbia, es una amargura. La persona que conoce ese diagnóstico, podemos decir, no necesita apuntarle y decirle que, pecaste, por eso estás actuando así. No, sino que debe saberlo y al saber ese diagnóstico, entonces sabe aplicar el remedio. Entonces, todo médico primero mira los síntomas y de ahí da su diagnóstico y según eso produce o receta el remedio. Bueno, espiritualmente también para restaurar algo. Hay actitudes. Por ejemplo, hace un tiempo atrás estábamos estudiando un poquito sobre el tema de cómo son las reacciones de los niños que son abusados y que tienen miedo de decirlo. Entonces, hay ciertas actitudes, hay ciertos frutos, ciertas pautas en su comportamiento que declaran lo que está pasando detrás. Bueno, en una persona que ha pecado, hay actitudes que se demuestran. Entonces, en vez de atacar ahí, ¿cómo podemos restaurar a ese hermano? Primero, no, uno no necesita decírselo, sino que debe ayudarle de alguna manera a que reconozca su falta y que debe saber que hay consecuencias, que hay disciplina, que deberá someterse, que quizás es un poquito humillante, pero al saber que uno, mira, yo voy a estar al lado tuyo, yo te voy a ayudar, la vas a pagar ese precio, te voy a ayudar. Es un precio personal tuyo, pero lo vas a poder pagar, lo vas a poder pagar, porque el objetivo es lograr el perdón real de Dios y de la iglesia y de los demás. Fallaste, pero no eres el único. Dios te va a ayudar. Dios ha ayudado a muchos. Hemos visto, ponemos ejemplos en las escrituras, cómo Dios perdona, cómo Dios está abierto a esperar. Y hablando del hijo pródigo, por ejemplo, el Señor no fue a buscarlo a él, pero él sí siempre lo esperaba, siempre lo miraba para ver si regresaba. Y hay que decirle a esa persona, hay un Dios todopoderoso, lleno de amor, Él está esperando, pero Él no te va a ir a buscar si no eres que tú el que tiene que venir, el que tiene que pagar, animarle a esa persona a reparar lo que se rompió, aunque tenga un precio elevado, pero vale la pena porque la salvación no se compra de otra manera. Y lo que está en juego no es su orgullo, no es su reputación, no es su puesto de trabajo, es su propia salvación. Entonces, yo creo que esa es una de las maneras, ayudarle a reconocer para que él tenga la oportunidad de pedir perdón, de arrepentirse y decirle, no estás solo, yo te voy a ayudar, yo voy a estar con vos, vas a salir. Pero muchos, pastor, muchos de los que caen en pecado han confundido esta parte. Ellos quieren el perdón de la gente, del ministerio, de la iglesia, y no quieren pagar la disciplina
y quieren seguir pecando. Y esas son cosas que algunos pastores y algunos ministerios se creen más buenos que Dios. Y Dios, pastor, y eso también lo debemos reconocer, Dios no perdona a nadie que no está arrepentido. Jesús le dijo a sus discípulos, y vosotros pereceréis igualmente si no os arrepentís. Entonces, la clave de la iglesia, la función de la iglesia, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar al hermano que ha caído? Es ayudarle a que reconozca y que se arrepienta de verdad y que no lo vuelva a hacer. Jesús le dijo a la mujer que trajeron estos hombres para apedrearle, y él dijo, el que esté sin pecado que lo haga. Bueno, nadie pudo hacerlo. Y el Señor le dijo, ni yo lo voy a hacer, pero no lo hagas más. Vete y no peques más. Entonces, esa es la clave, ayudarle a no juzgarle por lo que ya hizo, pero sí ayudarle a que no lo vuelva a hacer. El único ser humano que tropeza siempre en la misma piedra es el cristiano. No sé qué le parece. Amén, pastor. Realmente, ay, pastor, se puede hablar tantas cosas. Yo creo que una de las cosas que la iglesia, el ministerio pastoral y todos los hermanos, lo primero que debemos de hacer es intensificar la oración para que esa alma no se pierda, esa familia no se pierda. Lo segundo, pastor, es que hay que pedirle como a Dios discernimiento para saber cómo actuar, porque al hospital llegan enfermos del corazón, de los pulmones, de los riñones, y cada caso es diferente. Por ejemplo, tenemos el caso del hijo pródigo. Sabemos que el padre no salió a buscarlo. El padre no salió a buscarlo. Yo creo que ese padre se tuvo que haber quedado en casa, pero seguro oraba, seguro clamaba, seguro tenía confianza hasta que el hijo volvió en sí. Porque es lo que usted decía, si a veces se busca a la persona y se trata de restaurar, y si la persona no cede, y la persona no se humilla, no se arrepiente, no reconoce, pues realmente la persona no cambia. Pero es importante que esa persona entre en un reconocimiento, en una mortificación personal en el sentido de que toque fondo para que pueda entender que lo que hizo no fue correcto para que no se repita de nuevo. Una cosa, pastor, una de las cosas que también nosotros nos hemos equivocado, y es en el caso, pues yo lo puedo decir a título personal como pastor, es que cuando un líder cae en pecado, comete un pecado, le decimos, mira, pues ahora tienes una disciplina, no vas a tocar, no vas a predicar, no vas a hacer esto durante 6 meses o 5 meses, 7 meses. Pero pastor, si a esta persona le damos X tiempo, pero si no le ayudamos a encontrar en dónde falló, en dónde se equivocó, cuál fue desde el punto A hasta el punto Z, ¿no? En un proceso de restauración, eh, nadie me garantiza a mí que pasado esos 7 meses, si yo no le ayudé a entrar en un proceso de consejería de restauración, no lo vuelva a hacer, ¿cierto? ¿Verdad, pastor? Necesitamos esa línea de reconocer de que no porque, bueno, ya está descubierto, ya está 6 meses de disciplina, un año de disciplina y frenado ahí. Es como tenemos el ejemplo en las escrituras ahí en Corintio, el apóstol Pablo acerca de ese joven que estaba pecando, tenía pecado con su madrastra, yo creo. Sí, Y el Señor dijo que el apóstol aconsejó de apartarlo, ¿no? sí, De echarlo a Satanás. Es bien bravo esa sí, parte, pero se nota que él estaba arrepentido. Pero al siguiente año, cuando el apóstol pregunta por él, entonces él urgente pide, restáurenle, sí, sí. vuélvalo a entrar, no sea que tome partido de estos Satanás. Y es lo que pasa muchas veces en muchas personas que caen, es porque se le ha dado una disciplina, pero no se le ha ayudado a reconciliarse con Dios, o no les han ayudado en las pautas, en los porqué de cómo fue esa caída para ayudarle a no volver a cometer los mismos errores. Y la persona, esa persona, mm, bueno, ha pagado el precio de la disciplina, la humillación ante el estatus que él tenía, nada más. Y eso ha sido importante para él y ha sido doloroso para él, pero no ha reconocido que
que él debe pelear más que por su estatus, pelear más por su salvación. Entonces, son cosas que a nosotros nos falta y creo que nos va a seguir faltando, pastor, porque cada vez así como avanza esto que está avanzando ahora, que estamos aprendiendo un poco más, tenemos la Biblia electrónica, tenemos libros electrónicos, podemos leer, tenemos programas como estos, donde siempre estamos escuchando, restaurando familia en todas partes del mundo. Realmente hay consejos, decimos, wow, qué hermoso, qué tremendo, pero hay tantas cosas nuevas también para pecar, porque de la misma manera que aparece todo esto para ayudar, de la misma manera aparece todo esto y mucho más para destruir. Entonces es una batalla pareja sobre esto Amén, que pastor. estamos hablando. Sí, pastor, realmente se le puede dar una disciplina a un líder, se le puede dar una disciplina a un pastor, pero si no a un líder, a un creyente, pero si no hay un proceso, si no hay un proceso de ayuda, de curación, de restauración, una consejería cristiana, la persona tiene la probabilidad de volver a recaer. Entonces, sería muy positivo que el pastor ponga a una persona en una disciplina no le dé la espalda. La iglesia no le dé la espalda. Entonces, Amén. es más, la Biblia dice, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Ajá. Entonces, tenemos la Amén. verdad y le decimos la verdad a las personas en su cara, la verdad y la verdad y la verdad es que existe y la verdad es que existe y la verdad es que existe. Ujú. Pero si no les tendemos la otra mano, que es la misericordia, eso está delicado eso. Entonces, ayudemos a esta persona. Un pastor por lo menos podría decir, has fallado, pero mira, sabes que según que tu pecado, ¿qué te parece si hacemos clases de consejería durante estos 6 meses? Cada 15 días nos reunimos, vamos a Ujú. tocar puntos. Ajá. ¿Dónde te heriste? ¿Qué pasó en tu juventud? ¿Qué pasó en tu niñez? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Mira, te aconsejo esto, vamos a hacer oración, vamos a hacer ayuno, vamos a encontrar el fondo, vamos a destapar esta herida, vamos a hacer a abrirla bien, vamos a sanarla y te quedará una cicatriz, pero ya un día no te dolerá, pero nunca más vas a volverlo a hacer. Entonces, necesitamos Amén. aprender esto, pastor, necesitamos mucho, porque es importante ganar almas nuevas, es fundamental ganar almas nuevas, pero también es para Dios, es muy importante que los que se nos caen, que los que se nos hieren, los que nos lastiman o los que se agonizan, volverlos a recuperar. Porque si no, es como Amén. tener es como tener una botella, pero con un agujero abajo. Nunca se podrá llenar. Pastor, la última pregunta Amén. ya para terminar este tremendo tema. Digamos, ya lo llegamos a esta persona, la iglesia, la persona, sabemos que comenzó pecando con descuido, pensamientos. Luego la segunda pregunta que le hicimos es, las consecuencias es infinitas según el pecado que haya cometido. Lo que está pasando en la mente de la persona es que desea morirse, no quiere saber de nada. La cuarta pregunta es el papel de la iglesia, qué debe hacer, orar, ayunar, tenderle la mano, mostrar gracia, mostrar sonrisa. No porque nosotros le mostremos una sonrisa le estemos alcahueteando, no, No. eso no tiene nada que ver, sino simplemente es Ujú. gracias, tender un puente, decir, aquí está mi mano, no te tires al vacío. Y, Amén. y un proceso de restauración. Pero lo último, ya lo hemos restaurado, ya se restauró, ya se levantó. Ahora, ¿qué consejo le damos o qué recomendaciones le debemos de dar para que tenga cuidado a la próxima y no vuelva a recaer? Qué tremendo. Eh, Mire, debo dar un paso atrás igual. Y sabe que mientras usted estaba hablando, pastor, acerca de, de estas fallas, ¿no? que se tiene eh, por la pregunta anterior, ¿vio lo que pasó en el mundo sobre el COVID? Eh, Nosotros recién estamos hablando cuando una persona cae en pecado, cae en un problema, lo disciplinamos, lo apartamos, pero lo dejamos solo. Bueno, conozco mucha gente y doctores científicos que no sabían qué hacer ante la presencia de este virus, de este COVID. Y agarraban a los enfermos y solamente los apartaban, pero no le daban remedio, lo dejaban ahí y terminaban muriendo.
porque mientras lo dejaban ahí, el virus seguía trabajando, seguía entrando en sus pulmones y seguía tapando. Cuando se daban cuenta, porque no tenían idea de cómo trabajaba este COVID, decía que quedó en la garganta, que quedó en la nariz, después de ahí se iba a los pulmones. Entonces no había una recomendación, y había muchas recomendaciones, pero todas eran equivocadas o algunas acertadas, pero ya era: pónganse en el barbijo, no se pongan barbijo, hagan gárgara, no hagan gárgara, no toquen agua caliente, sea todo caliente. Bueno, a la final había muchos consejos y palabras que salían por todos los medios, y los médicos mismos no sabían qué hacer. Entonces venía un enfermo con COVID, lo aislaban, lo cerraban, le abrían apenas la puerta, le tiraban comida y la persona moría del otro lado porque los médicos mismos no sabían qué remedio darle. A muchas investigaciones comenzaron y ya viene una persona enferma y ya saben cuáles son los primeros pasos porque ya saben cómo trabaja el enemigo. Bueno, espiritualmente hablando, pastor, es bastante parecido. Si nosotros sabemos cómo viene trabajando el enemigo en esa persona, vamos a saber darle el remedio que esa persona necesita, el consejo que esa persona necesita, cómo ayudarle. Bueno, después que ha caído, vuelvo al ejemplo del COVID, después de la persona que ha salido del COVID, hay recomendaciones para no volver a caer, cómo se tiene que cuidar, cómo aumentar el pH, cómo fortalecerse, comer naranja, limones, té, jugos, subir el pH de la persona. Bueno, ¿qué recomendaciones podemos darle para que no caiga de nuevo? Número uno, el que no se crea infalible, que no se crea que es suficientemente fuerte. Como dije hace un rato, Pablo dijo, el que esté firme, mire que no caiga. También dijo reconocer que, que no lo tiene todo, o sea, que necesita estar dependiente del dueño de la vida, del dueño de la salud, por así decir, espiritual. Nosotros somos totalmente dependientes, no lo hemos alcanzado, podemos tener los títulos que sea, que nos dé la misión, la obra nacional o los hombres importantes de esta tierra, nos pueden dar el título que sea, pero Pablo es un gran ejemplo para nosotros y él dijo: hermanos míos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Y esto es clave, pastor. La persona que ha caído en pecado y se ha restaurado, en verdad no puede traer siempre el pasado al presente porque le va a arruinar el presente y le va a arruinar el futuro. El Señor dijo, lo pasado, las cosas viejas ya pasaron. Dios es perdonador. Cuando Dios perdona, perdona de verdad. A veces Dios perdona, pero uno no se perdona a sí mismo y eso lo hace frustrarse cada vez que se va a enfrentar delante del Señor. ¿Cómo aconsejarle a esa persona para que no vuelva a caer? Primero es que no se crea infalible, que sea más dependiente de Dios. Segundo, que ponga esa meta firme, que prosiga a esa meta. Pablo dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es la renovación del espíritu en lo posible diario, a tener ese encuentro con Dios diariamente. El tabernáculo es un gran ejemplo. Él dice, todos los días había que ofrecer sacrificio. No dice que el fuego en el altar no se debía estar apagado nunca. Entonces, nosotros, cada uno, debemos tener nuestro altar, aparte de ir a la iglesia, a nuestro servicio, no por el título que tengamos, no importa si somos pastores o no somos nada, somos recién convertidos. Bueno, eso es lo importante. Dios no mira categoría, Dios no mira título. Eso son para los hombres, para marcar una cierta autoridad aquí en la tierra, pero no somos más que nadie, no importa el título que tengamos. Nosotros necesitamos tener nuestro altar en nuestra casa permanente, tener el fuego ardiendo permanentemente. Y esa es la clave a mi criterio, pastor.
Sí, pastor, realmente muchas gracias, pastor. Sus consejos, sus palabras han sido tan acertadas. Que mi Dios me lo bendiga grandemente. Hermanos, estamos aquí en esta tremenda entrevista con el pastor, el reverendo Víctor Vega, vicepresidente de la Iglesia Pentecostal Unida en Argentina. Estamos hablando aquí de qué recomendaciones debe tomar la persona que ya se ha restaurado. El pastor ha dicho no se crea infalible. También nos ha comentado pues que tome precauciones, que tenga cuidado. También podríamos decirle que se aleje de esos sitios donde es débil, donde puede ser propenso a caer. Si antes le gustaba beber, aléjese de allí. Si antes le gustaba, de repente le atrae la droga, le atrae lo que sea que le atraiga. Tome distancia, tome distancia. Personas que son perjudiciales, tome distancia. El internet es peligroso, tome medidas. Pero también es muy importante que tenga su pastor, que tenga alguien a quien rendir cuentas, alguien que pueda coger el teléfono y llamar y decir, miren, en este momento me está pasando. La Biblia dice, ay del solo, porque si cayere, no podrá ser levantado, pero dos o tres, cordón de tres dobleces, es muy difícil que se rompa. Pastor, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tremenda conversación. Yo creo que esto nos faltaría otro capítulo más porque realmente esto es una situación que pasa cada día, pastor, cada día. Escuchamos de soldados heridos, de soldados, cuántos pastores estarán apartados, cuántos músicos estarán apartados, cuántos diáconos, cuántos grandes miembros en esta pandemia, cuántas personas se apartaron. Pastor, realmente vamos a seguir ganando almas nuevas, pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude a recuperar esas almas nuevas. ¿Qué le parece, pastor, si hacemos una oración, no solo por las almas nuevas, sino para que esas almas que no han vuelto regresen? Y quiero decirle a los hermanos que no han vuelto a la iglesia, que a veces el enemigo pone vergüenza. A lo mejor el enemigo dice, ay, me van a mirar, ¿qué van a decir de mí? No, no piensen en eso. Lo importante es que piensen en su salvación. Los demás que piensen lo que gusten. La iglesia está abierta, vuelva. Y la Biblia dice, el que se humilla, Dios lo exalta. Pastor, hagamos una oración, por favor, por esos almas que están perdidos, esos hijos pródigos, por esos hombres, mujeres, líderes que están ahora apartados en el nombre de Jesús para que regresen a los caminos de Dios. Amén. Bendito Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por este llamado, Señor, de su siervo a hacer estos programas. Señor, en este momento probablemente muchas personas están apartadas de ti. Quizás han fallado, han pecado y se sienten quizás avergonzados, quizás amedrantados. ¿Quién sabe su situación? Solamente tú lo sabes. Pero también creo que muchos de ellos hay un clamor dentro de ellos y hay un deseo de regresar a ti. Están reconociendo, Señor, esa necesidad en su espíritu, en su alma, de regresar a ti y tienen miedo, tienen vergüenza, Señor. Ayúdale, Señor. Pon a alguien cerca de ellos para que ellos entiendan de que tú le amas, que la iglesia le ama, que el pastor no le va a juzgar, que el pastor le va a amar como nunca antes, Señor. Bendígale, ayuda a aquellas personas que se han apartado, trae bendición para ellos en el nombre de Jesucristo y también reprendo toda fuerza del mal, todos aquellos que se encuentran, Señor, presionados por el enemigo que les ha estado creyendo durante todo este tiempo de que nadie les ama, de que lo van a juzgar. Dios mío, en el nombre de Jesús, reprendo todos esos pensamientos y bendiga a todas esas almas nuevas que están llegando a la iglesia a través de estos programas. Bendígale, Señor, y abre una puerta de bendición para ellos. Gracias, mi Dios. Bendiga a nuestro pastor Ediberto, Señor, la iglesia Monte de Sión y todos estos programas que él está haciendo. Úngele, Señor, prospérale y bendígale en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Amén, pastor. Dios me le bendiga grandemente. De verdad que muchas gracias por su tiempo. Que Dios bendiga a su esposa, que Dios bendiga la iglesia
el Señor lo prospere grandemente, a toda la iglesia en Argentina, que Dios me les bendiga, a todos los hermanos, a toda la iglesia, preciosa iglesia aquí de Monte de Sion de Martorell. Recuerden, mañana tenemos culto a las 7 de la tarde, el domingo a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana y a las 12. Así que los espero este fin de semana, no se lo vayan a perder.